Ser Podcast. Buenas noches. ¿Qué seudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación? Gypsy. Gypsy. Vale. Bueno, es una entrevista que arranca en el mar. Nos vamos a despedir en un faro. Y siempre pregunto a mis gatopardos, gatapardas, la relación que tenéis con el mar. ¿Cuál es la tuya? De amor absoluto y fidelidad absoluta. Yo sin el mar no... A mí el mar me seda, me anima a la vez y estoy deseando, ya estoy contando los días para irme a mi playa que tiene un faro. Además, la playa que a mí me gusta. ¿Tú te recuerdas de pequeña con la familia en el mar? Sí, con la familia, con los amigos. No sé, yo soy de mar, soy de sol, soy de verano, no soy de... Me encanta todo, pero de hecho me encantaría envejecer cerca del mar. Fíjate que eres de centro, de Sí, Madrid. soy urbanita, pero justo para compensar luego viendo el mar. Sabes que vamos a recorrer algunos escenarios de tu vida para llegar hasta este faro, que sería este momento actual. Nos vamos a ir a un documento que yo creo que te va a emocionar, que es el principio, es tu principio, el principio de todo. Ay, Dios mío. Estas manos y estos brazos que bailan son naturalmente los de Pastora. Las manitas así, despacito, así, ole, eso es salero. Pastora Imperio, así bautizada por Jacinto Benavente cuando era niña, enseña ahora a bailar a sus nietas. Así, despacito, eso es. Ole, viva mi niña. Así, eso, bracito, así. Son nietas y bisnietas de la emperaora, que no cabía en los teatros del mundo y ahora ocupa este pequeño escenario familiar. Pastora, Me llamo, quisiéramos pedirle unas declaraciones para Nodo. con mucho gusto. Díganos usted, Pastora, ¿se baila con los pies o con los brazos? Hombre, con las dos cosas. Hay que bailar con los pies y con los brazos. Unos son más ligerillos con los pies y otros menos, pero en fin, lo importante es elevar los brazos. Y qué bien bailan los suyos. ¿Se puede improvisar en el flamenco? Claro que sí. Si la bailarina es sola, puede improvisar. Ahora, teniendo que estar en contacto con otros componentes, ya es cuestión de academia y de montaje de baile. Pastora Imperio en el Nodo, esta emperaora que llenaba teatros en todo el mundo, tu bisabuela. ¿Qué recuerdas de ella, de Pastora Imperio? Muchísimas cosas, porque ella falleció muy mayor, con 92 años, creo, sí, recordar, y yo tenía 19. Y yo la traté muchísimo. Más que una bisabuela, que suena una cosa como que no has conocido y que para nosotros era mamá Pastora. Y era como una abuela porque la frecuentaba muchísimo. Y los recuerdos que tengo es eso, es una mujer con unos ojos verdes maravillosos, con una piel maravillosa, con muchísimo sentido del humor. Y que fue realmente, tiene una historia de vida, una biografía para hacer una serie, vamos. Y esa naturalidad delante de la cámara y ese explicando, porque hemos cogido solo un fragmentito, es un fragmento del Nodo, pero luego le preguntaban dónde estaba el duende, cómo explicaba ella el arte, la magia, el genio. Estamos hablando de los años 30. Sí, claro. Ella triunfó muy jovencita. Ella empezó cuando Jacinto Benavente la vio bailar, que era en una cosa de niños, de final de curso un poco, por casualidad coincidían los niños que estaban preparando ese fin de curso y estaba Jacinto Benavente y los hermanos Álvarez Quintero viendo el teatro porque iban a hacer algo ahí. Y justo en ese momento estaba ella bailando y dijo, ¿pero quién es esta niña? Esta niña vale un imperio. Y a partir de ahí se hicieron amigos y fue un poco su padrino y el que la bautizó artísticamente hablando. Y a partir de ahí empezó y bueno, triunfó muchísimo, pero no solo aquí, triunfó al otro lado del charco. Sí.
y bueno, la recibían como a una reina, porque sobre todo ella braceaba de una manera muy particular, ¿no? ¿Y cómo recuerdas criarte en ese mundo familiar? No sé si era una casa donde ella era una matriarca, ¿no? Eso lo has dicho muchas veces, ¿no? Sí. La que llevaba realmente el poderío a la casa, entiendo que también la que llevaba el dinero. Bueno, no tanto eso, porque ella ya se retiró en un momento determinado, sus piernas tuvo un par de accidentes y ya no podía bailar, pero bueno, estaba ahí como regentando y siempre era un poco el faro, ¿no? El faro. Un faro para todos nosotros. Y no sé, todo lo que te puedo contar es de un ambiente muy familiar, de una familia muy unida, y que en cuanto nos juntábamos 4 o 5, pues ya se sabe, a cantar, a bailar. Las fiestas flamencas, las fiestas Sí. gitanas, ¿no? ¿Y por qué estudias Derecho? Pues mira, porque quería ir a la universidad. Yo creo que soy de las primeras generaciones que ha ido a una universidad de mi familia, quitando un tío materno por ahí perdido, y quería ir a la universidad. Yo quería pasar por esa experiencia. El problema era que no tenía una vocación clara en ese momento, porque yo entré en la facultad con 17 años y quería hacer algo que, ya que no tenía una vocación clara, que me permitiera, pues yo pensaba en aquel momento, hacer unas oposiciones y ser independiente, que es lo que yo quería. Y cuando estaba en primero o segundo dije, me he equivocado. Y además empecé en la tele. Y entonces dije, bueno, pues voy a ver si puedo acabar ya por una cuestión de tozudez. Pero me fue arrastrando la televisión, la radio, y luego empecé a trabajar como actriz y a formarme como actriz, y al final dejé la carrera, que la hice en 6 años, acabé quinto y me queda una asignatura que nunca estudié por ahí colgada. ¿Y sueñas a veces con esa asignatura que te queda colgada? No. ¿O totalmente aparcada? Aparcado. Porque la vocación interior, por eso decía que tu principio del principio de todo estaba en tu bisabuela, claro. Sí, pero yo no lo sabía. Yo creía que justamente porque había estado rodeada de eso, justo quería hacer lo contrario. Quería hacer una cosa como mucho más intelectualoide y no sé cómo me veía yo. No me veía de abogada, defensora. ¿En casa qué te decían? ¿En casa decían, ay, qué bien que vamos a tener una licenciada en la familia? ¿O decían, no, tú no, tienes mi madre que ir por el cuando lado le dije que iba a ir artístico? a la facultad me dijo, vale, pero si empiezas tienes que terminar. Dije, vale. ¿Qué pasa? Que cuando estaba en segundo de carrera, empecé, o en tercero, ya no recuerdo bien, empecé a trabajar y a ser independiente, y efectivamente me fui de casa y ya decidía yo. Mira, tengo tu primera aparición en televisión, que me ha parecido una genialidad. Y eso que yo aquel programa lo vi, pero es con el tiempo cuando te das cuenta del guión que tenía el Y sin embargo te quiero. Pero vamos a escuchar al principio. Hola, buenas tardes y muchísimas gracias por permitirnos invadir su intimidad cuando en la segunda cadena podrían estar disfrutando de un prometedor enredo amoroso dentro del sugestivo mundo de la publicidad protagonizado por Tony Curtis y en el espacio Estrenos TV. Pero si de todas formas usted abandona su cómoda postura, se levanta y apaga el televisor, además de hacer un sano ejercicio siempre saludable, se dará cuenta de las muchas otras cosas en las que puede emplear su tiempo. De nada, tan solo quería advertirles que de vez en cuando apagar el televisor no produce cáncer. Sin embargo, si usted se obstina en mantenerlo permanentemente encendido, puede acarrearle muy serias molestias. Genial. Era genial, me lo pasé tan bien haciendo ese programa, pero yo empecé haciendo otro programa con Ignacio Salas. ¿Cuál era con Ignacio Salas? ¿Cuál era el que empezaste a hacer? Hoy por hoy se llamaba. Y era dentro de una, digamos... bueno, era después... ¿Era un magazine? Después del telediario, Sí. venía una tira de lunes a viernes que se llamaba Tiempo de Sobremesa, que dirigía Luis Tomás Melgar. Y cada día era una cosa distinta. Entonces los martes, creo recordar, íbamos nosotros y era contar cosas de actualidad que normalmente no entran en un telediario, en un informativo.
Entonces, bueno, era súper divertido. Íbamos por toda España, en todos los centros territoriales, y siempre había como una percha en la que colgar esa información, que podía ser cualquier cosa que nos inventábamos. Bueno, yo he hecho unas locuras cuando hacía ese programa. He hecho mis entradillas subida en un elefante con un cocodrilo al lado, en el circo de Bárbara Rey, subida encima de los saltimbanquis, en un chisme de limpiar farolas. Bueno, pero muy divertido. ¿Qué aprendiste de aquellos primeros años en televisión? Cuando entiendo que muy difícil compaginar con la carrera, ¿no?, que estabas compaginando. ¿Pero qué aprendiste de esos años? ¿Te gustaba la popularidad? ¿No te gustaba? ¿Te gustaba ponerte frente a la cámara? Me encantaba ponerme frente a la cámara. No había teleprompter, no existía, con lo cual lo que decíamos mirando a cámara era de memoria, aprendidito, sí. Todo. Sí, ojalá hubiera habido teleprompter. Y lo que aprendí, porque me lo decían los demás y porque luego lo veía yo, claro, es que había una química de la cámara y yo y la cámara, y me resultaba tan sencillo cuando yo, por ejemplo, en Y sin embargo te quiero, que invitábamos a muchísima gente conocida a ayudarnos a presentar los programas que iban a ver durante la semana, pero sacándolos de contexto. Por ejemplo, invitábamos a actores como José Luis López Vázquez, José Bódalo, bueno, gente increíble, o futbolistas, para que presentaran, pues, a los actores que presentaran los deportes, al futbolista que presentara el cine o los programas infantiles, y tenían que mirar a cámara y aprenderse un texto pequeñito. Qué bueno. No podían. No podían. Eran incapaces. Se sabían el guión entero de su programa, pero cuando les descontextualizabas no eran capaces. José Luis López que me decía, pero ¿cómo puede ser que yo esté aquí en el estudio de al lado haciendo un personaje complicadísimo y que yo no pueda hablar con ese bicho negro de allí delante? Y entonces había que cortar y cortar. ¿Pero cómo lo podéis hacer? Hablar a un aparato. O sea, y bueno, a mí eso me encantaba, y yo en un plató es que descubrí que era feliz. Hiciste muchísima televisión, sigues haciendo, pero a ver, ¿por qué Pastora Vega se ha puesto Gypsy? Bueno, pues mira, porque algo de eso me corre por las venas. ¿Tu parte gitana cuál es? Por mi padre, por toda mi madre no. Es por la parte del padre. Y según la raza gitana, se supone que cuando tienes sangre gitana que viene de parte de tu padre, se le llama la manta de arriba, tienes más sangre. O sea, imagínate, madre paya, padre gitano, gitano puro, pues eres más gitana que si tu madre fuera gitana y el payo fuera el padre, ¿no? No sé por qué motivo, pero es así. Y me viene por mi padre, y mi abuelo era gitanillo de Triana, torero, Rafael Vega era gitanillo de Triana. Mi abuela era la hija de Pastora Imperio, pero Pastora Imperio también tenía un poquito de sangre gitana. Entonces viene por ahí. Que ahora, ahora la gente presume de tener sangre gitana. A la mínima te dicen que tienes sangre gitana. ¿Ah, sí? Pero hace 30, 40 años eso no era tan fácil. De hecho, yo recuerdo que se comentaba, ¿sabes que Pastora Vega es gitana? Sí, claro, era como una cosa insólita. Como una gitana en televisión, y una gitana además con un cierto nivel cultural, que y formada, y que que ha ido a la facultad. Pues sí, ya está bien. Pero tú has tenido que pelearte con esa etiqueta. No, lo que pasa que era una cosa que cuando empecé y salía en las portadas de las revistas o en alguna entrevista, siempre se recurría a una gitana en televisión, pero bien. Yo he de decir que jamás he sufrido ningún tipo de marginación o de maltrato por ser gitana. Sí que algún maleducado, recuerdo en concreto un paparazzi persiguiéndome en un momento determinado de mi vida, como no quería hacerme fotos, sí me insultó utilizando lo de gita. Eres una gitana de mierda. Bueno, pero no más. Quitando a un par de maleducados que hay por ahí. Sabes que tengo otro sonido para ti. A ver dónde te lleva esto. ¿Cómo es? ¿El marqués? ¿Gordo? No, ¿alto? Como guapo es guapo. Un poco bruto, pero distinguido. A mí me gusta más el cura. ¿Cómo es? ¿Qué? Los ojos. Guapo, brutito, distinguido. Guapísimo. Viene un hombre y la casa se desbarata. No me digas nada.
Tú eres Rita. Soy Manolita. Hola, primo. A ver si sabes quién es esta. Claro que lo sé. Lo sé. Los Pazos Pues, de Ulloa, con un Rita. reparto alucinante, con Chuslan Prade, Charo López, Victoria Abril. Es, Homero Antoniuti, Fernando eso Rey. fue esa época en la que se hacían José Luis versiones Gómez. cinematográficas de novelas de envergadura, se hacían por televisión española. Eso también marcaría un antes y un después en tu trayectoria. Bueno, yo ahí estaba un poco, te diré, asustadísima, porque realmente estaba verde, no. Lo siguiente, o sea, acababa de empezar. Esto yo creo que igual es una de las primeras cosas que hiciste de series de televisión, Los Pazos de Ulloa. Sí. Desde el 80 y... No, lo primero que hice, realmente mínimamente importante como actriz, yo no había estudiado interpretación, yo había estudiado la carrera de Derecho, no tenía ninguna formación. Y la verdad es que cuando lo veo me espanta porque realmente estoy muy, muy perdida, ¿no? Es muy distinto presentar un programa de televisión o un programa de radio como conductora o como locutora, como periodista, que interpretar un personaje. Entonces desconocía por completo la técnica ni nada. Y fíjate, con esta rodeada de todos estos tremendos actorazos y actrices maravillosas. Y después de eso, con Gonzalo Suárez, hice El sueño de Tánger con Ricardo Franco, que también estaba viéndolas venir. Y ahí fue cuando dije, me tengo que poner a prepararme. Vale, pero el veneno se te mete en Los Pazos de Ulloa. El veneno de la interpretación se te mete ahí, aún con tu inseguridad, aún estando verde, aún viendo que, claro, eran actores y actrices con trayectorias consagradas. Fernando Rey, lo has citado. El Chuslan Prade. veneno se me mete más tarde. Yo creo que fue más con el Lute, con la segunda parte del Lute, que eso ya lo preparo. Eso ya... digo, bueno, aquí ya estos son palabras mayores, me tengo que preparar, y ahí conozco a Cristina Rota, que me ayuda a preparar ese personaje de Esperanza, la hermana de Eleuterio Sánchez, en la segunda parte del Lute, y hay una diferencia abismal de esa actriz que empieza en estas dos primeras cosas que te he dicho, que estoy... Casi torpe, por intuición, sí, ¿no? Casi sin energía, sin voz, sin nada, a cómo luego hago mi trabajo en el Lute, y a partir de ahí ya es otra etapa, ¿no? El Lute lo haces con Imanol Arias, y ensayabais luego en casa. A ver, vamos a hacer alguna ensayábamos todos juntos porque es una película muy coral, aunque el eje es Eleuterio Sánchez, pero está Jorge Sanz, Ángel Pardo, Blanca Pilánez, quiero decir, y realmente hicimos un trabajo, intentamos hablar de una manera distinta, pactamos ese acento porque éramos mercheros, y la verdad es que hace poco la pasaron no sé en qué canal y la volví a ver, y es que, ¿ves? De esas sí la puedo ver. Las otras no las puedo ver vamos, ni loca. Bueno, a ver, he traído otro sonido. A ver, es un documental que le hacen a Luis Eduardo Aute y tú le entrevistas, le das una entrevista. Aquí le preguntabas a Aute por el amor. El sonido no es bueno porque lo he cogido de internet, no es del todo nítido, pero me gusta mucho la conversación que tenéis Aute y tú sobre el amor. Cuando el ser humano se da cuenta de que su paso por la vida es finita, que lo lógico es volverse loco. ¿Esto qué es? No he pedido venir aquí, estoy aquí, no sé para qué estoy, ni dónde vengo, ni a dónde voy. Ni cuándo me voy. Y sin embargo tengo que preguntarme, ¿no?, por qué estoy aquí, ¿no? Y como no encuentras respuestas, entonces pues te inventas el amor para huir de esa realidad, ¿no? Para transgredir esa realidad y vivir. Y al mismo tiempo engancharte a la realidad. Engancharte, ¿no? Amar la realidad. Probablemente mucho más real que la llamada realidad, ¿no? O sea, una locura. Una locura. Locura de amor. Locura de amor. Anda, quítate el vestido, las flores y las trampas. Ponte la desnuda violencia que recatas y ven a mis brazos, dejemos los datos, seamos un cuerpo enamorado.
¿Dónde te lleva Aute aquella conversación? No sé si puedo hablar mucho de esto. A mis brazos dejemos los datos, seamos un cuerpo. No sé si él en este documental te dice que te ha hecho algo en bronce y que te quiere hacer un retrato a los Romero de Torres. Esto fue... sí, Romero de Torres, fuimos a Córdoba, grabó en directo el disco y, bueno, él era un enamorado absoluto de Romero de Torres y Romero de Torres era íntimo amigo de mi bisabuela y la pintó varias veces. Entonces, una de las cosas que hicimos de recorrer las calles, estar juntos, yo es que adoraba a este hombre. Y él, yo creo que me quería mucho a mí, él quería que yo hiciera eso con él, que quedó súper bonito. Y fuimos al museo. Y justo el cuadro emblemático de Mama Pastora, que está con un vestido de lunares negro, con lunares blancos y una guitarra, justo en ese momento no estaba. Pero nos sentamos en un banquito, en una sala, y estuvimos pues recordando muchas cosas, porque él también la conoció. Y fue, la verdad, una experiencia maravillosa. Un calor, recuerdo, en julio en Córdoba, que casi nos desmayábamos por la calle. Pero fue muy, muy bonito y tengo muchos recuerdos tan bonitos de él. Él ha hecho hace poco el aniversario de su fallecimiento, 3 años, y yo todavía me cuesta mucho escuchar canciones. De hecho, esta canción la canté yo con él. Sí, lo sé. Sí. En un programa de Mercedes Milá y todavía me cuesta mucho escucharle. Pastora Vega, hemos hablado de tu trayectoria en televisión cuando aún no existía el prompter, después en cine, en series. Antes de la entrevista me contabas que también estuviste aquí en Los 40 Principales presentando canciones. Has hablado del cambio que supone para ti entrar en la escuela de Cristina Rota, es decir, que te enseñaran la técnica interpretativa. De tu parte como entrevistadora, que también ha sido larga. Pero ahora te encuentras con la lectura de un texto audible de La niebla y la doncella, que es una obra de Lorenzo Silva. Vale, eso es un reto nuevo. Leer dando vida a un personaje. ¿Eso cómo lo preparas? Porque ahora se hace mucho, pero también es una novedad. Bueno, te voy a contar. Yo, gracias a Rosa Montero, descubrí que leo muy bien. Entonces ella me ofreció hace muchísimos años leer en una de sus presentaciones de sus libros y a partir de entonces somos pareja, de hecho, literaria. Y yo le presento, siempre que estoy, menos un par de veces que me ha pillado fuera, le presento todos sus libros y hacemos verdaderos... Entonces yo he ido descubriendo, gracias a esto, lo que es leer en voz alta, que es toda otra historia. Y que no todo el mundo lo sabe o lo puede o conecta, porque no es como actuar, ni es como hablar normal. Hay ahí no sé cómo explicártelo, es algo que no se puede explicar. Y por supuesto, cuando leo, he hecho ya varios audiolibros. Disculpa, ¿tú leías cuentos a tus niños, por ejemplo, cuando eran pequeños? Sí. Y sobre todo me los inventaba. Más que leerlos, a mis hijos les gustaba mucho, sobre todo al pequeño, que yo me inventara las historias, que tenía que haberlas escrito, por cierto. Ahora me arrepiento. Pero nunca es tarde para ponerse a escribir, Pastora Vega. Pero bueno, eras buena narradora. Exacto. Eras y buena entonces, narradora. A partir de ahí empieza todo el mundo de lo audible y yo empiezo a hacer audiolibros y he hecho, esta es la segunda ficción sonora, que es otro matiz dentro de lo audible, igual que están los podcasts, que pueden ser muy amplios. Y la verdad es que es como fascinante, porque también es otro caminito dentro de lo que yo hago, ¿no? Que es interpretar y comunicar y contar historias, en definitiva, es lo que hacemos. O sea, es muy reciente ese descubrimiento. Y ahora en grupo, que es muy divertido, como La niebla y la doncella, con Fernando Coronado y con Isabel Torrevejano, que han sido unos compañeros, y Jordi, bueno, todos, ¿no? Ya es otra cosa. Yo, bueno, es como volver a las radionovelas que escuchaban nuestros abuelos, ¿no? Sí.
y es muy sugerente y muy divertido. Yo me lo paso muy bien. Te diré que es una de las cosas con las que me siento más cómoda. Y el teatro es otra cosa. El teatro para mí son palabras mayores y ahí es donde menos experiencia tengo. Bueno, porque solamente he hecho 5 o 6. Con Vargas Llosa hiciste una lectura, sí, ¿no? Sí, con pero Lolita, aquella obra sí, de pero Chanove obras de en Mérida. teatro como actriz he hecho 1, 2, 3, creo que son 6. Quiero decir, poca y muy distanciadas en el tiempo. Y la verdad tengo muchas ganas de volver a hacer teatro, pero es que es duro, ¿eh? El teatro para mí, de todas lo que estamos hablando, me parece lo más difícil y lo más maravilloso al mismo tiempo. Bueno, nos vamos a despedir en un faro. Os pido que os visualicéis en un faro, que me digáis con quién os gustaría estar y qué música podría estar sonando. Me gusta todo tipo de música, pero así de golpe, cualquier canción de Javier Ruibal, que me apasiona. Vale. Ahora, ¿cómo estarías? O sea, sola, acompañada. Pues con mi chico. Y te voy a pedir que empieces a narrar esos cuentos que contabas a tus niños, que te inventabas. Vale, dime cómo empezarías a narrar en un faro, antes de que suene la música de Ruibal, un relato. O sea, ¿cómo empezaría mirando al mar? Pues no tengo ni idea, porque estas cosas así improvisadas no las hago, las tengo leídas y escritas por gente que escribe muy bien. Pero sería algo así como: anochece, el sol ya se ha metido en el horizonte y el olor del mar, ¿no? Ese mar maravilloso de Cádiz que te arrulla, y ese momento de que cambia la marea, que todo es como paz, maravilla, y estar con la persona que estás mejor escuchando, pues a este hombre que todo lo que canta me parece una maravilla. Pastora Vega, muchas gracias. ¿Lo tenemos por ahí? Lo tenemos. No me lo puedo creer, pero bueno, haces magia tú aquí. Ha sido un placer esta conversación. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias a vosotros. Con un librito guardado para escribirlo contigo. Si la suerte inoportuna te jugara una encerrona, si no hay salida ninguna, si la gracia y la fortuna se apartan de tu persona, tengo un farolillo verde por si de noche te pierdes y la luna te abandona. Tengo la rosa de oriente, el oro del sol naciente y lo que quieras pedir. Tengo el mapa del tesoro, tengo el palacio del moro para llevarte a vivir. Tengo el mapa del tesoro, tengo el palacio del moro para llevarte a vivir, para llevarte a vivir. De todo lo que besé, no doy beso por perdido, pa' que me vuelva a morder con la locura de ayer, tu boca contra el olvido. Guardo un beso de reserva para rodar por la hierba cuando te vengas conmigo. El sur que te prometí tiene al sur otra frontera. Las cuerdas de mi laúd siguen buscando la luz más al sur de la quimera. Tengo una playa desierta y una calesa en la puerta para lucirme a tu vera. Tengo la rosa de oriente, el oro del sol naciente y lo que quieras pedir. Tengo el mapa del tesoro, tengo el palacio del
para llevarte a vivir. Tengo la rosa de oriente, el oro del sol naciente y lo que quieras pedir. Tengo el mapa del tesoro, tengo el palacio del moro para llevarte a vivir, para llevarte. Suscríbete al Gato Pardo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.